¿Cómo andan? Acá estamos de vuelta en un nuevo capítulo del maravilloso podcast que tenemos entre balas y avances. En esta vez se nos despidió un compañero, pero bueno, mantenemos los otros cuatro. Bueno, nosotros en este podcast, en nuestro nuevo capítulo, vamos a hablar sobre la Guerra Fría y los conflictos armados que hubo entre la Guerra de Corea y Vietnam. Bueno, arrancamos dándole la bienvenida nuevamente a este maravilloso podcast donde revivimos los grandes conflictos que marcaron el siglo XX. Hoy viajamos a una época de mucha tensión y espionaje y sobre todo poder, que es la mismísima Guerra Fría. Muy bien, así como nombró Gena en este nuevo capítulo de este podcast, vamos a tratar sobre la Guerra Fría, un enfrentamiento sin batallas directas entre las dos superpotencias que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, que fueron ni más ni menos que Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca se declararon la guerra formalmente, el planeta entero se convirtió en su tablero, y dos lugares en especial fueron escenarios cruciales en esa lucha ideológica: Corea y Vietnam. Las tensiones del mundo bipolar, qué consecuencias tuvieron y qué enseñanzas dejaron. Prepárense para un viaje lleno de historia, política y tecnología, y además propaganda. Bueno, una vez terminada con las introducciones, ahora sí pasamos con lo serio, con lo que a nosotros y a ustedes les interesa, la información amplia de este nuevo capítulo. Bueno, la Guerra Fría, ¿qué fue? Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y militar que se desarrolló desde el 1947 hasta 1991. La verdad que muchos años fueron. Bueno, en este mismo año fue donde cayó la URSS. Bueno, continuando con la información, entre 1947 y 1962 se da lo que es el inicio de este conflicto, lo que se ve marcado por la carrera armamentista y la crisis de los misiles. En la segunda fase tenemos entre 1963 y 1979 la distensión con intentos de diálogo y acuerdos nucleares. Por último, la tercera fase, llamada la segunda tensión, ocurre entre 1980 y 1991 con el presidente Reagan y el final del bloque soviético. Las causas fueron tanto estructurales como inmediatas. Por un lado, el choque de ideologías, capitalismo versus comunismo. Por otro, la competencia por influir en todo el planeta tras la Segunda Guerra Mundial. Diarias, donde ambas potencias se enfrentaban indirectamente, apoyando a distintos bandos. Así nacen los conflictos entre Corea y Vietnam. Este episodio llega gracias a Café Frontera, el café que une lo que la política separa. Inspirado en los cafés de Seúl y Hanoi, donde la historia y la resistencia se sirven en cada casa. Café Frontera, despierta tu mente, despierta la historia. Uy, disculpen. Bueno, conmigo comienza la sección 2, lo que llama Guerra de Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos zonas. Lo que conocemos actualmente como Corea del Norte, la cual posee un control soviético. Y por otro lado está Corea del Sur, bajo influencia estadounidense. Pero qué música tan mala escuchás, Felipe. No sé, poner un auténtico decadente, lo Palmera, algo mejor, viste, que sea más de fiesta, viste. Pero bueno, sigamos con el tema, no nos vayamos a ir. En 1950, en el norte comunista, apoyado por la URSS y China, fue invadido al sur. Estados Unidos intervino bajo el mandato de la ONU para frenar el avance comunista. La intervención china fue clave. Cuando las tropas de la ONU se acercaban a la frontera china, en Pekín, enviaron cientos de miles de soldados y logró empujar la línea de combate hacia el sur nuevamente.
Finalmente, en 1953, se firmó un armisticio, no un tratado de paz. Corea quedó dividida en la paralelo 38, creando una frontera militarizada que sigue siendo una zona de tensión hasta hoy. Bueno, pará, Jena, lo que yo escucho. Calmate un toque. Después te contesto. Vamos a terminar con esta sección. A diferencia de Vietnam, Corea nunca logró reunificarse. Esa división simboliza hasta hoy la persistencia de la Guerra Fría. Y para terminar esta sección te voy a poner un temita, ¿sí? A vos, a ver si te gusta. Los auténticos decadentes. Mirá, escuchá. Esto es música, claramente. No me va a poner un metálico, nada de eso. La verdad, fascinado con esta música. Y bueno, después de que Felipe nos demostró esa música tremenda, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la número 3, que habla sobre la guerra de Vietnam, que fue entre 1955 y 1975. Bueno, ahora Mirko nos va a explicar un poco de cómo fue surgiendo. Bueno, Vietnam también fue dividido tras la salida de Francia. Un norte comunista liderado por Ho Chi Minh, alto nombre chino, y un sur anticomunista, apoyado obviamente por papá Estados Unidos. Y bueno, la teoría del dominio fue decisiva, ya que Estados Unidos temía que si Vietnam caía en manos comunistas, toda Asia del sudeste seguiría con el mismo camino. Por eso, intervino masivamente, enviando más de 500.000 soldados, usó bombarderos aéreos, napalm y agentes químicos como el agente naranja. Sin embargo, los vietnamitas utilizaron la guerra de guerrilleras aprovechando el terreno selvático y el apoyo popular. A pesar de la superioridad tecnológica, Estados Unidos no pudo ganar el control. Bueno, la cobertura mediática cambió todo. Por primera vez la guerra entraba en las televisiones. Las imágenes del sufrimiento civil y los ataques con napalm generaron un movimiento pacifista dentro de Estados Unidos. En 1973 Estados Unidos se retiró y en el 75 Saigón cayó. Vietnam se reunificó bajo el régimen comunista, marcando una derrota simbólica para Estados Unidos y el fin de su ilusión de poder absoluto. Y así como terminamos esta sección número 3, vamos con una publicidad que la verdad que para mí es una de las mejores que pudimos haber traído a este programa, a este podcast. Este segmento es presentado por Muros de Sonido, la nueva serie documental que explora las voces del siglo XX. Descubrí los discursos que movieron al mundo desde Kennedy hasta Gorbachev. Muros de Sonido, historia que resuena. Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Bueno, ya arrancamos con la sección 4, tecnología, estrategias y consecuencias. En ambos conflictos, la tecnología jugó un papel decisivo. En Corea se introdujeron los primeros combates aéreos entre jets y en Vietnam el uso masivo de helicópteros y bombas incendiarias. Algo muy que podemos recordar de estos momentos y en esta guerra. Muy importante, yo creo. Pero la innovación militar tuvo un costo muy, pero muy enorme. Millones de civiles murieron o quedaron desplazados. En Vietnam, las armas químicas dejaron secuelas que aún persisten. La verdad fue muy lamentable lo que pasó y muy triste. Y en Corea la tensión sigue viva. La frontera entre el norte y el sur es hoy una de las zonas más militarizadas del planeta. Bueno, la Guerra Fría no solo se libró en el campo de batalla, sino también en los despachos, las embajadas y los laboratorios. Estados Unidos creó la OTAN, una alianza militar para contener el avance del comunismo en respuesta. La URSS fundó el Pacto de Varsovia. Y de otro lado hubo otro frente, el espionaje. Las agencias como la CIA, la KGB, se enfrentaron en una guerra silenciosa, sin tanto aviso.
robando secretos entre sí, infiltrando gobiernos y manipulando información. De esa rivalidad surgieron diferentes tecnologías que hoy usamos todos los días. Por ejemplo, los satélites, el internet y avances en las telecomunicaciones que nacieron en plena carrera por la supremacía global. Muy bien, en síntesis, ambas guerras demostraron los límites del poder militar de ambos bandos. Ni la URSS ni Estados Unidos pudieron imponer sus modelos sin enfrentar resistencias, costos humanos y pérdida de legitimidad. Bueno, también la Guerra Fría se proyectó hacia el espacio, que hubo una carrera espacial y armamentista. La URSS sorprendió al mundo en 1957 lanzando el Sputnik, que era el primer satélite artificial que se realizó. Estados Unidos respondió con el programa Apollo, que culminó en 1969 cuando el primer hombre llegó a la Luna. En paralelo, ambas potencias desarrollaron armas cada vez más poderosas: bombas de hidrógeno, misiles intercontinentales y submarinos nucleares. La lógica del miedo dominó la época. La idea de destrucción mutua asegurada mantenía la paz, pero también mantenía el mundo al borde del abismo. Esta guerra dejó en Corea, como en Vietnam, economías devastadas y millones de refugiados. Por otro lado, en Estados Unidos, el gasto militar y las muertes en Vietnam generaron una crisis política total, protestas masivas y la desconfianza hacia el gobierno de Ronald Reagan. Mientras tanto, los países asiáticos que se recuperan, como Corea del Sur y Japón, usaron la ayuda estadounidense para industrializarse y convertirse en potencia. En contraste, Vietnam tardó décadas en reconstruirse, aunque hoy en día es un símbolo de resistencia y superación. Y bueno, así terminamos una sección más y como estamos hablando tanta teoría, queríamos saber cómo están ustedes, cómo se siente, cómo le está yendo y bueno, todo eso nos lo pueden ir dejando en los comentarios y todo eso. En el siguiente podcast y capítulo vamos a estar leyendo todos esos comentarios, como dijo mi compañero Gena, que dejen, y vamos a estar sorteando un arma, pero no un arma real, sino una réplica de una AK-47. Van a poder conseguirla comentando y dándonos follow. Bueno, les deseamos suerte a todos y nos vemos y nos pueden ver los resultados en el siguiente capítulo. ¿Están cansados de elegir entre el este y el oeste? Bueno, ahora podés tener lo mejor de los dos mundos, pero en una sola taza. Presentamos Telón de Acero Café, el único café que logra unir lo que la Guerra Fría separó. De sabor intenso como un discurso de Kennedy y con un toque fuerte que ni la KGB se atrevía a investigar. Es ideal para estudiar historia, discutir política o resistir un invierno en Moscú. Telón de acero, café, porque incluso en tiempo de Guerra Fría necesita algo que te mantenga caliente. Telón de acero, café, despierta tu revolución interior. Después de esa terrible publicación y ese canto que se hizo al final, vamos a seguir con una nueva sección que es la propaganda y cultura que hubo en la Guerra Fría. Mientras las bombas y misiles amenazaban desde los arsenales, otra batalla se libraba en los cines, los radios y las escuelas, que era la batalla de las ideas. Tanto Estados Unidos como la URSS usaron el cine, la música y los medios para mostrar su modo de vida ideal. Hollywood producía películas patrióticas, mientras la Unión Soviética exaltaba al hombre trabajador socialista. Incluso el deporte fue un campo de enfrentamiento, como por ejemplo los Juegos Olímpicos se convirtieron en una competencia ideológica, porque ganar una medalla era demostrar que tenía mucho más poder que el sistema, que su rival. Y siempre algo en el medio de todo eso, millones de personas crecieron entre el miedo nuclear y los dibujos animados que hablaban de paz. La cultura se volvió un espejo de la atención mundial. Ahora vamos con una nueva sección. Bueno, ya llegamos a la 9ª sección,
La verdad que se nos hizo un poco largo el podcast, pero nos estuvo gustando mucho el trabajo este. Bueno, esta sección se trata sobre la carrera nuclear y el miedo a la destrucción. Uno de los aspectos más aterradores de la Guerra Fría fue la carrera por las armas nucleares. Después de Hiroshima y Nagasaki, ambas potencias entendieron que quien tuviera más armas o bombas tendría más poder. La idea de la destrucción mutua asegurada, la que ya hablamos anteriormente, mantenía el mundo en vilo. Si uno atacaba, el otro respondía, destruyendo todo el planeta. Se construyeron refugios, se hacían simulacros en las escuelas y las películas. Mostraron cómo sobrevivir al apocalipsis nuclear. El miedo fue tan real como las armas. Un periodo muy oscuro de nuestra tierra y que no quisiéramos volver a remontar. Sección 10. El mundo no alineado y las terceras vías. No todos los países querían elegir entre el capitalismo y el comunismo. Así nació el movimiento de países no alineados, liderado por figuras como Tito, Yugoslavia, Nehru, India y Nasser, Egipto, buscando un cambio independiente de las grandes potencias. Estos países jugaron un papel clave en el equilibrio mundial, demostrando que la historia no solo la escribían los gigantes. Intentaron construir un mundo multipolar, aunque muchas veces quedaron atrapados entre los intereses de ambos bloques. Muy bien, muy bien. Continuamos con la sección 11. Y es verdad lo que decía Fran, este podcast, este capítulo se está haciendo demasiado largo, pero por una cuestión de contrato nada más. Así que hay que seguir. Sección 11, muchachos, crisis y momentos clave de tensión. La Guerra Fría tuvo momentos en los que el mundo contuvo la respiración, ya que en 1961 el muro de Berlín dividió a una ciudad y también a una era. Por otro lado, en 1962, un año después, la crisis de los misiles en Cuba puso al planeta al borde de una guerra nuclear. Esto fue un juego de nervios entre el presidente Kennedy y Khrushchev, donde una sola decisión podía cambiar el destino de la humanidad. De esos momentos nació la idea de la diplomacia directa y el famoso teléfono rojo, la línea de comunicación entre Washington y Moscú para evitar el fin del mundo. Y bueno, estamos llegando ya casi al final con de las secciones que tenemos en este capítulo. Y vamos por las 12. La verdad que mucho estamos hablando. Que de esta sección se trata de la ciencia, el espionaje y los avances tecnológicos que tuvo esta guerra. Bueno, la competencia científica fue tan intensa como la militar. Ambas potencias buscaban demostrar la superioridad en todos los campos. El espionaje científico era moneda corriente, ya que era robar planos, fórmulas, códigos de todo lo que realizaban en los laboratorios. Era como una parte de un juego. Gracias a la rivalidad que hubo, nacieron mucha tecnología. Como ya habíamos dicho anteriormente, los satélites, internet, GPS y hasta los primeros chips de computadora. La Guerra Fría dejó demasiadas cicatrices, pero también ayudó a que haya una revolución tecnológica, cambiando la historia para siempre. Y bueno, como dije antes, llegamos al final y nuestra reflexión final sería que Corea quedó dividida, Vietnam se reunificó, que bueno, fueron dos desenlaces distintos para conflictos con el mismo origen, la lucha entre ideologías. Ambas guerras nos enseñan que la superioridad militar no garantiza la victoria política ni la paz duradera. La Guerra Fría terminó en 1991, pero sus huellas siguen marcando el mundo actual. Corea del Norte, la OTAN, los bloques de poder. Quizás la lección más importante sea esta que voy a decir a continuación. La historia seguramente no se gana con armas, pero lo que sí sé es que la historia se gana con diálogo y memoria.
Y bueno, acá llegamos al final de esta capítulo. ¿Qué pasó, Felipe? Pará. ¿Qué pasó? Como se me hizo costumbre, en el podcast anterior tiré un dato de lo que a mí me gusta, y este caso no es la excepción. Voy a hablar de uno de los eventos que marcó la caída de la Unión Soviética, que es el show de Moscú en 1991. Este show fue la versión soviética de lo que es el Monsters of Rock, donde tuvo lugar en septiembre de 1991 en el aeródromo de Tushino en Moscú. Las bandas que participaron en este evento fueron estrellas del rock internacional, como Metallica, AC/DC y Pantera. La gente que estuvo presente en ese show variaron entre 500.000 hasta 1,6 millones de asistentes, lo que se convierte en uno de los conciertos más grandes de la historia. Bajo un contexto histórico, esto se celebró en el contexto, como dije, de la caída de la Unión Soviética, simbolizando la apertura cultural y la libertad para la juventud rusa, que antes escuchaba rock occidental en cintas piratas. Si buscan en internet, están rondando algunas canciones de Metallica en vivo, se puede ver cómo los propios militares de la Unión Soviética están metidos entre el público tratando de organizar, golpeando a los civiles. Nada, era eso nomás. Ahora sí, nos vemos en el próximo podcast. Y bueno, ahora sí vamos a terminar este podcast maravilloso. Y bueno, gracias por acompañarnos. Este fue el viaje que realizamos juntos por la Guerra Fría. Esto es entre balas y avances que bueno, es nuestro podcast que intentamos recrear siempre. Muy largo. Hasta la próxima y bueno, recuerden que entender el pasado es la mejor forma de construir el mejor futuro. Y bueno, yo me despido con este temón. Hasta la próxima. Súbame el sueldo. Para ustedes, profes. Sí.